Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a nuestros Momentos Pericache. Aquí estamos de nuevo una semana más y estamos hoy, o seguimos en la ruta de los flechas navales que ya nuestro amigo y compañero José María Buenas inició tardes. la semana pasada. Muy buenas Buenas tardes. tardes, Pepe. Señor Pericache. Aquí estamos con el amigo Manolo Manuel Sánchez Mejía, el Butanito, que nos Buenas cuente. tardes Buenas ante tardes. todos los televidentes. Que es también una persona muy conocida de Sanlúcar y no sé si todo el mundo sabe que él también fue un flecha naval en sus momentos de niño, aunque eso es una cosa, imagino que se va conservando con el tiempo, Manolo. Sí, Pepe, ¿Desde qué edad más o menos estuviste tú en las flechas navales? con 12 años, Pepe. Allí ingresaste, digamos. Un enamorado, uno que tenía unos pensamientos de en aquellos años, en el 1958, y era un niño, en fin, con una ilusión, con tema de necesidad, no porque tuve que entrar de interno, tampoco lo necesitaba, pero tenía esa cosa que siempre me ha gustado, las cosas, tú sabes, donde ha habido, está relacionado, ha habido como le pasaba a los Fresas, que era una institución como era muy abierta, muy larga, de niño pues, con ganas y con intuición de hacer algo, y la ilusión mía pues se hizo por la banda de aquel entonces, salían los Fresas y los chiquillos y eso, porque los Fresas, pues tú sabes, porque era en 1958, pero nació de otro sitio y vino nacional del tema de, eso era poblado por la Marina, y la Marina era la que llevaba todo el tema en toda España. Después se hizo nueve Fresas navales, y entonces, pues tú sabes, en el 1936 empezó, en el 1940 ya por tema de los militares y el tema del colegio y de cosas de aquella época necesitaban eso, pues entonces se distribuyó donde se hizo 9, y de las 9 pues tocó una para Sanlúcar. Pero en Sanlúcar, que se sepa siempre que antes de los Fresas navales fue el Picasso. Y entonces el Picasso pues fue con el tiempo de la política y de las cosas de aquellos señores de aquella época, pues entonces cuando echaron y lo vinieron y lo trajeron, y entonces pusieron bajo de guía la escuela de Fresas Naval, porque el Frente de Juventudes estaba cerca de lo que era la calzada que estaba en aquel entonces los baños calientes. Pero vamos a, digamos, a situarnos un poquito. A ver, José María, tú que eres una persona en este caso que también está relacionado de alguna manera, o tu familia, Sí. con los flechas navales. ¿Qué es lo que eran los flechas navales realmente? Porque sobre todo las personas más jóvenes, Sí. pues a lo mejor les suena un poco el término de flechas navales, pero en principio no saben muy bien qué es lo que es, qué tipo de asociación o de colectivo era, dónde se había creado, por qué se había creado, qué relación tenía Mira, con la España de aquellos años. según cuenta la historia de aquí, de este libro de Ana Gómez, Sí. esa casa la hizo un tal Federico. ¿Esa casa te refieres a qué casa? El solecito ese. ¿Eh? Que era donde estaba, digamos, situada los flechas navales aquí en Sanlúcar. Claro, cuando eso se construyó de 1909 a 1911. O sea, que fue incluso anterior a la propia dictadura como tal, ¿no? Porque hay, Claro, hay claro. personas que lo asocian, el tema de las flechas navales, con la llegada de la guerra civil y con la llegada de la dictadura, digamos, de Franco. Y era una cosa anterior. Eso se hizo antes. A ver si lo encuentro yo aquí, que lo tenía señalado. Aquí tenemos, lo cierto es que tenemos un montón de documentos, ¿verdad? Tanto con los que nos aporta nuestro amigo Manuel Sánchez Mejía como los que nos aporta José María o José Pericache en este caso. Bueno, hay que decir también que estamos en un sitio muy emblemático, lo digo mientras que los compañeros aquí están localizando, en este caso los documentos, un sitio muy emblemático porque aquí es donde se centra en estos momentos pues muchísimos años también de historia de una banda legendaria en Sanlúcar, como es la agrupación Nuestra Señora de la Caridad Cruz Roja, más conocida también como Banda del Butanito, desde toda la vida de Dios, ¿verdad? Porque ha ido pasando, Manolo, esto por distintos momentos, distintos nombres, ¿verdad? Pero siempre ha tenido una misma esencia, que es, digamos, y siempre nos lo decía Manolo, cada vez que hemos hablado con él, quitar de la calle a muchos chavales que a lo mejor, pues si no hubiera sido por esa afición que tenían por meterse en una banda de música, pues a lo mejor en algunos casos podían haber terminado de mala manera también. Claro. Y sin embargo encauzaban ellos su vida por la música, Sí.
con esa afición y al mismo tiempo que, bueno, cultivaban esa bonita afición de la música, Compañerismo, pues la también disciplina. tenía otra serie Hombre, de aquello elementos. era una cultura de recogimiento de muchos chavales, en donde tú sabes que se empezaba por los colegios, por las guarderías, en aquel entonces las guarderías eran muy pocas, y después pues es una cultura que el día de mañana, pues bueno, siempre es un bienestar, siempre hay hacerse también profesional en la música, Claro. lleva muchos años, como yo por ejemplo me llevo 63, pero bueno, pero el tema de este no es el sistema de llevar ni conllevar es el tema de tú llegar y llevar por buen camino, que siempre era un sitio donde tú tenías que agradecerlo a todos aquellos señores y todos aquellos que fueron posibles de hacer y de dedicarse a algo donde había que recoger para un montón de criaturas, Pepe. Sí. Mira, según decía este libro de Ana Gómez, ya en 1911, Federico González Montero, que era general de división de caballería, quien estaba de general de brigada en el gobernador militar de Jerez de la Frontera. Entonces, este era hermano de un héroe de Filipinas también. Después, la familia González tenía casa en la ciudad donde pasaba los veranos. Y este hotel fue conocido popularmente durante mucho tiempo como el Castillo de los Presas Navales. Pues la viuda de Federico González Montero, Julia González y de Presté, al fallecer este en 1921, donó el edificio para escuela de flechas navales, función que ya estaba cumpliendo aquel mismo año de 1921. O sea que ya en 1921 se donó aquel edificio para los flechas navales. Después lo que pasa es que como se fue agregando y se fue ampliando, fíjate que en 1939 se vuelve a inaugurar y en 1940, que se ve aquí en este periódico, es cuando mi madre, lo vemos ahí, es cuando mi madre es madrina de los flechas navales de la bandera que entregó y fue don José Gará, el comandante, que es el que está con mi madre. Bueno, y tu madre que era madrina, pero por algún motivo en especial, Tenía que José. ser la hija de un marinero. ¿De acuerdo? Y mira, te voy a leer la gente que vinieron para la inauguración de la bandera. ABC, domingo 25 de febrero de 1940, edición de la mañana. Dice, los actos de hoy de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, organizado por la Escuela de Flechas Navales, se celebran hoy domingo en Sanlúcar de Barrameda varios actos a los que cooperan el Ayuntamiento y los sindicatos de pesca. Asistirán 60 flechas de Sevilla, 25 de Huelva, 25 de Cádiz, 29 flechas del aire de Málaga y una centuria de cadetes de Sanlúcar y 60 flechas de la misma localidad. Todos mandados por el capitán de corbeta, Gará y otras representaciones oficiales. Presidirán los actos las autoridades del Departamento Marítimo de Cádiz. Después de una misa, con asistencia de autoridades de Cádiz, Sevilla, Huelva, San Fernando, Jerez y San Lucas, se entronizará la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la escuela y será bendecida la capilla. Y a continuación se efectuará la bendición de una bandera para los flechas, de la que será madrina la joven Isabel Muñoz, hija de un marinero pescador. Y los actos terminarán con un desfile de las distintas organizaciones asistentes. O sea que era un colectivo, por lo tanto, que aparecía a principios de siglo pasado, en este caso, y que normalmente tenía un objetivo, en el fondo, de formación de chavales jóvenes, que muchos de ellos terminaban como militares, y otros... Tocándolo a lo que es los flechas navales, porque hemos empezado un poquito cambiado. En verdad empieza antes de lo que aquí está. Antes incluso, ¿no, Manolo? Antes, sí, mucho antes. ¿Tú qué recuerdas? O bueno, más que recordar, porque tú no eras de esa época todavía. Yo no soy de esa época. Bueno, pero tiene ahí documentos. Pero tiene documentos que lo atestiguan. Bueno, tengo documentos que no... tú rayas un poquito. Claro. ¿A dónde nos remontamos? Aquí lo remontamos porque, mira, los flechas navales se hizo hasta en el 1936. Después del 1936, esto fue eso por don José, escrito por don José Parada,
llegó a Soler por primera vez el 1 de marzo de 1974, a ser destinado a este pueblo mallorquí desde las academias de la Guardia Civil de Úbeda, donde había ingresado el 1 de septiembre de 1973. Como el tiempo fue conociéndose por un pueblo, así como lugares más emblemáticos, como el Puy Mayor, el Mirador de Cel Barque, el destacamento de alerta y control número 7 a la sierra de Alfabián, a la estación naval de Soler, donde se encontraba la escuela de armas submarinas, ubicada en uno de los extremos de la herradura, que forma la bahía del puerto de Zolle y que hoy es Museo del Mar. En este último lugar, donde más interés yo tenía como conocer, por puesto que como marinero que había dejado de serlo hacía solamente varios meses, me picaba el gusanillo por saber algo sobre la historia de dicha base naval. Allí supe que en unas maniobras navales cerca del lugar en Lepanto había, según la historia, hundido a un submarino C4, pereciendo en el naufragio 44 tripulantes. Eso ha ocurrido en el año 1946, ese año fue el que yo nací. Pero lo que más me impactó fue la narración de Solorense, mayor de edad, cuando me contó la desgracia del crucero Baleares y la desaparición de 768 tripulantes. A pesar de ser salvaron 435, de ellos 3 flechas navales, porque siempre va la historia reflejando a flechas navales hasta llegar a Bajo de Guía, porque esto tiene mucha historia y muchos años. Claro. Entonces la narración sortense, mayor de edad, cuando se contó la desgracia del crucero Baleares, pues en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1938, cuando se hundió, el mayor motivo de interés por el Baleares estaba en que yo siempre había escuchado en Sanlúcar que un sanluqueño embarcado en él había desaparecido, en el mismo cuyo nombre era Manuel Barón Romero, teniente de navío. Y se puede decir que fue un desastre, pero no era en sí la historia del hundimiento del Baleares. Lo que más me interesaba en esos momentos era simplemente lo que contó sobre los desaparecidos, donde incluía 9 flechas navales, que fue los 9 colegios que se hizo en toda España, a donde ahí, por circunstancias de aquel entonces, por mediación del Picasso, que después viene a contar, pues entonces fue cuando se tocó a Sanlúcar de Barrameda. Desaparecido, y dice... Y era simplemente lo que me contó sobre los desaparecidos, donde incluía 9 flechas, porque esto significaba que allí había perecido niños de los que le llamaron de la guerra. Pero quienes eran los flechas navales en Sanlúcar, yo lo había visto de niño cuando estaba desde finales de año del 1964, cuando Escuela Marítima, donde se impartía cursos de motoristas navales, Marinería de San Fernando, 2 de enero de 1965, y allí continuación como comisaría de la Policía Nacional hasta que ésta lo abandonó, encontrándose en la actualidad vacío, aunque hace poco tiempo fue restaurado. Este chalet fue construido por el general de la guerra de Cuba y Filipinas, señor González Montero, que se creen que era de Sanlúcar. Fue construido en los años 1908 y hasta 1911 y tienen la leyenda que dice Monken Munzo. Tenía un embarcadero dentro del jardín que yo conocí y desde que por un pequeño túnel atravesaba por debajo de la actual avenida que se salía embarcado al mar, a semejanza de los palacios venecianos. De este túnel es el que podemos hablar ahora. Claro, claro. La verdad es que todo esto tiene que ver con la historia. Manolo, pero centrándonos un poquito en lo que es la historia tuya como flecha naval, en esos años que tú, digamos, ingresas, digamos, en los flechas navales, ¿cómo estaba Sanlúcar en esos momentos? Vamos a ver, ¿Qué recuerdas de la Sanlúcar de aquellos años? Pepe, después de 1958, que fue el año que yo ingresé, porque yo ingresé por un hobby, un gusto, en Cresta, en Argos, y allí me metí interno. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 12 años. 12 años. ¿Y tú no habías estudiado en algún colegio ni nada, sino directamente ingresaste allí, Manolo? Yo estuve en el colegio de lo que es hoy el hogar del pensionista, con don José Cabral, con don Fernando, doña Matilde López Herrera, hermana de don Fernando López Herrera, que fue practicante, y entonces pues yo estuve allí interno comiendo en el comedor, y también estuve con doña Matilde y Sebastián, que eran los señores,
y doña Beatriz y don José Cabral, que era el que tenía, que es el que enseñaba el tema de EGB, de las 4 reglas de aquellos de los estudios primarios. San Lucas, pues tú sabes en aquella época, pues como estaba en aquella época. Había el que podía, hay quien se metía, yo no me metí porque me hacía falta para comer. No fue por necesidad. Por necesidad, ¿no? Dentro que necesidad he pasado musa y bastante hambre me quitó mi mujer. Digo mi madre, perdón. Y entonces, pues, no, me quité por el hobby y por la añoranza de esa. Y con esa idea de aquel entonces estaba en La Puna los Fresas Navales y sección naval del Frente de Juventudes. Y entonces nosotros le quitábamos nosotros a Frente de Juventudes los contratos que hacíamos nosotros para salir en la Semana Santa. Porque la Semana Santa fue nosotros programar entre el cuadro que nos tocó del Nazareno, valorado en 18.000 pesetas, y después pusimos 7 personas, en la cual que vivo yo solo, pues 1.500 pesetas, en el que me confundo un poquito, me iba a confundir con el euro. Entre los euros. Y entonces, pues tú sabes, y 1.500 pesetas fuimos me acuerdo en la calle Santo Domingo, don Cipriano Granjera, el Universo, pues fue donde nos dio la ropa para poder pagarla en Semana Santa. Claro. Y Sí, hay que decir que en ese momento la afición tuya por la música era fundamentalmente lo que te movía, como tú bien dices, más que incluso de crearte en una profesión determinada, porque lo tuyo, con el tema del gas y todo eso, vino después, ¿no, Manolo? fue después, Pepe. Yo tenía como todos los chiquillos la ilusión que tiene cuando empieza niño chiquitito y cuando no sé qué. Pero Manolo, perdona, allí, ¿cómo estaba usted allí? ¿Qué horario tenían ustedes? ¿Qué horario de comer? ¿La hora de dormir? ¿Si tenían ustedes que formar? ¿Si hacían ustedes deporte? ¿No? ¿Si hacían ustedes gimnasia? Pues sí, ¿No? sí, ¿Te claro. acuerdas de cómo a qué hora se levantaba? Allí tocaba Diana también. Mira, pues te voy a decir, nosotros, sí, igual que nosotros teníamos, vamos a ver, nosotros éramos niños de 12 años, 14, 16, porque... Todos niños, ¿no? Niñas no. No, niñas no. Allí no salía, no se mezclaba ¿La nada. cocinera lo que habría? Las cocineras, Sí. estaba Pero ¿cómo Carmen. era la disciplina? La Manolo? disciplina, pues tú sabes, no era temeraria, Ni no severa. acosaba a nadie, Claro. ni severa, ni nada. Una cosa correcta, si tú eras correcto, Claro. que es como debía ser el mundo. Claro. No que se hace al pobrecito le da por todos lados y al que tiene que darle no le da nada y Dios le pone la mano en lo harto. Pero bueno, ¿Cómo era el horario? ¿A qué hora entonces levantaban los ustedes? horarios y llegaba y tú te ponías allí como yo entré por eso, por la ilusión, por ese niño que tiene. Mira, yo tengo ahora mismo la primera comunión, está mi gorra que la tenía perdida, también había una señora y la lleva esa después de 67 años, la lleva puesta por una primera comunión la criatura. Y yo Fíjate. estoy orgulloso por verlo. Hombre. Hombre, que yo no la encontraba y de tanto emprestarla, pues, y tú te hacías así hasta llegar, tú sabes, a lo que yo llegué, a la ilusión y a llevarme 2 años como me llevé. Y el Entonces, horario, pues, el a horario las era... 8 de la mañana había que levantarse. No, de oso no. No. Los osos se levantan los señoritos. Bueno, pues a ver. A las 6:30 de la mañana había diana y zanfarranzo de combate. Ya, todo el mundo en pie. Aquí, Y a las 6:45 desayuno. El desayuno, ya sabes, como mi amigo el doctor Alberto Domínguez, traumatólogo nuevo de San Lucas, pues ese pues, los hartábamos de cardo gallego porque es de Galicia. Y entonces, y allí íbamos nosotros y después íbamos a una sartén de aluminio, íbamos a limpiarla y a fregarlo por la mañana, una vez que terminábamos a desayunar, entonces lo íbamos a fregar a la orilla del agua. Claro, allí con arena y con nuestro pajo. Ahí, señor. Después a las 7 de la mañana, bardeo y limpieza general. Lavarse y mudarse. Al oso izar bandera. Relevo de guardia. Y cuando está hablando un niño con 12 años, igual que si tuviera 21 Claro, o 19. La misma responsabilidad. La misma. ¿La guardia la hacíais vosotros mismos, Manolo? Y nosotros la guardia misma. Fíjate que estamos cagaditos miedo, Claro. porque en las puertas por la noche hacía guardia. Vendaval. El vendaval. Tormenta. Yo llegaba, como hice una vez, nosotros el reloj lo adelantamos y se tocó Diana por la mañana, claro, a las 6, porque ahí resulta que todos los ahogados y los muertos, como el barco de Ya hay más cartas. Mascato, allí fueron los ahogados, que en la Jara, en
un chalet de en la aquello. Jara, en el chalet de Domingo, que es para descanso, Domingo Hidalgo y Menegildo Hidalgo, fue donde recogió a uno y le decían al veneno. Claro. Y ahí estaba un amigo mío hoy, que le decía a José Crespo Soa, que también murió un hermano, y después nosotros los colocamos en la granja y al ahogado también, Claro. que O vivía... sea, que lo recogíais allí en los flechas Allí en los navales. presos iban los marineros que se ahogaban de noche capilla. en lo harto de una mesa. Claro. Y vosotros teníais que velarlo de alguna manera. Sí, nosotros la guardia la hacíamos las 24 horas. Claro, claro. Y después por la mañana pues llegaba. Y entonces pues nosotros, ese día, don Juan Antonio González Coca, que era el subteniente, el segundo de allí de los Flesas, pues nos llevaba a esa guardia entera, al maestro Supete y Petaca, y maestro Rodríguez o Rodrigo, que no me acuerdo el apellido, nos llevábamos todo abajo de Guinness y nos pelaba Barcero todo. Y le metía la máquina ahí. Ahí no había posibilidad de que hubiera ni piojo ni nada. La ¿no? Pepe. La Y ponía. después estaba usted allí en un colegio aprendiendo también a leer. Sí, y toda claro. cosa, ¿no? Espérate, te voy a seguir el horario. Venga, sigue, ve que... Desde a las 8 la lista de bandera, el relevo de guardia. A las 8:15 revista de policía, visita, enfermería y ejercicio militar. A las 9 señales. Se hablaba por Morse, yo sabía hablar por Morse, por bandera, sabía los 3 cuerpos de tierra, tierra, aire y marina. Y después pues hablaba A, B, C, D, que se hacía así, tú sabes, después hay una raya en 3 puntos, la otra era 2 puntos y B, todo, tú sabes, de aquella época, según la escala que se llevaba. Sí, sí, sí. A las 10 maniobra y recorrido. A las 11, que ya era la escuela de EGB, enseñanza primaria, pues a las 11 matemáticas. A las 14:30 primeras comidas. No, 11:45 primeras comidas. A las 14:30 ordenanza. A las 15:30 física. A las 16:30 religión y moral. A las 17 lavarse, mudarse, los francos salida Que salía de paseo. del otro, no me quiero equivocar. Sí, sí, sí. 17:30 segunda comida. A las 18, que era a las 6, salida de Franco Ría otra vez, a la calle. Estos eran los de Franco Ría, todo lo que los estudios aprobaba. Claro, lo que se portaba bien. El que no aprobaba, pues entonces hacía como hacía yo, y hacíamos unos cuantos. Cogíamos la guardia por la noche, entrábamos en la oficina de oficinistas y del segundo, del subteniente, de Juan Antonio González Sí, sí. Coca, y entonces para robarnos nosotros las cruces que nos ponía, pues robábamos. Pero claro, como nos cogía que partíamos con el borrador y El con lo que papel. tenía en la mano el papel, para abajo guía otra vez a meternos A caña. pelarte. ¿Qué pasa? Que erais muy bueno, ¿no? Claro, y lo castigaba Pepe, de estudio. No ha llegado ministro de ahora, iba a llegar antes, en aquel Claro. entonces. Sí, sí. Después a las 17:30 la segunda comida, a las 18 revista y salida de Franco, a las 19:30 oración, lista y reparto de la guardia, a las 20:30 regreso de Franco, ya de vuelta, Buenos días. se juntaba retreta, y a las 21 silencio, pues ¿A las 21? ¿A las 9? 9. a las 9. A recogerse. En aquel tiempo no había televisión ni había nada. Claro, y cuando era el invierno también pues, sería muy de noche, ¿me Claro, entiendes? claro. En aquella fecha. Y además había que levantarse a las 6 de la mañana, tenía que acostarse uno Claro. temprano también. Sí, sí. ¿Tú has escuchado ese refrán, Manolo, más antiguo? Que dice, si te quieres sentir contento y sano, acuéstate prontito y levántate temprano. Y dice que todo el que madruga Dios le ayuda. Claro, así Yo, es. así no es. Y por mí me ayuda. No, a ti te ayuda porque te lleva el día más largo, porque yo estoy acostumbrado. Yo no me he levantado en toda mi vida a las 7 de la mañana para trabajar. Claro. Y mira que he trabajado con 8 años. No, antes no. No, Y me he llevado 4 meses y la ambulancia iba por mí cuando yo tenía que entrar a las 9. ¿Para qué? claro. Pues ahí andaba, ahí con cuando la operación de la pierna, pues ahí me tuve que levantar a las 7 de la eso. Ahora sí, que tú llegabas a las 10 y las 11 y ya estabas harto de por la mañana. Hombre, claro. Pero sí es bonito porque dices, tú no me queda tiempo todavía de aquí al mediodía. Todos los días por delante. Estoy contigo. Sí, sí. Bueno, volviendo de nuevo a los flechas navales, ¿cuántos años entonces tuviste, Manolo? Pues yo tuve 2 años. 2 añitos nada más. Después de los 2 años, pues me fui a trabajar. ¿Y la profesión tuya dónde la aprendiste? Salí con un pantalón, salí con una chaqueta remendada, una chaqueta de eso, que de allí entré en el círculo artesano, pues allí de botones, entré con don Eduardo Domínguez, que era el presidente,
y tenía don Narciso Clime Ortega, que era el padre de don Narciso Clime Buzón, para descanse el cura. Sí. Y tenía a Juanito, tenía a Manolo Vega, tenía, en fin, una serie de señores, y allí pues estuve trabajando, y después de allí pues me iba un viernes de descanso, pues me iba a vender a las estampitas y a poner las estampitas, encender las velas en la iglesia de los Desamparados. Y allí vendía pues, y me hacía hacer, y después me iba a cobrar las hermandades y a seguir mi rutinaria otra vez, trabajando y luchando otra vez otra vez por lo mismo en la calle. Y después pues, de la pregunta que tú me preguntas, pues una vez que me salí del casino, porque en el casino allí estaba un tal Manolo, le decían el Loro, el padre estaba de camionero, que en la Cuesta Blanca se le partió el volante el hombre y ahí murió. Allí estaba con Florido Hermano, que era una bodega que estaba en la calle Cambén Viejo, enfrente de Picón, de lo que era lo de los vender de los coses. En fin, ¿La de Pico Plata? ¿La bodega de Pico Plata? Si desgloso es que no termino. Sí. Y entonces, pues al llegar allí, pues cogían nosotros y ya pues empecé a trabajar, porque después de que me iba yo a trabajar en la calle y trabajaba en la ESO, pues después ya me coloqué en el Butano. Que ya allí en el Butano donde mi mujer, otra vez con mi mujer, estaba con mi madre, que allí trabajaba mi hermano Pepe, y entonces pues allí me hice repartidor, y de repartidor me hice mecánico después, y ya de ahí me establecí hasta que hice por toda la vida que me ha llevado trabajando desde los años 1967, pues estuve, porque fui a la mili y me quedé fuera, me despidieron, porque la mili es bueno y es malo. ¿Te despidieron de la mili? No, me despidieron del trabajo. Ah, del trabajo. Por eso he dicho que la mili es bueno, porque ahora hace excusa que la mili va a volver, que la mili, yo soy partidario. ¿De volver? Sí, de volver a la mili, sí. Te van a matar todos estos que están por aquí, que no han hecho la mili. Allí salíamos, teníamos esos dos. Bueno, pues seguimos aquí con Manuel Sánchez Mejías, que fue, como comentábamos al principio, pues también un destacado flecha naval, a pesar de que estuvo 2 años. No sé si José, que en este caso su madre fue madrina, recuerda si normalmente eran 2 años los que solían estar los chavales como flechas navales o estaban más años. Yo, Pepe, lo que sí me acuerdo es de que cuando yo vivía en el Carnaval, que yo era muy chiquitito, yo veía venir a la banda de cornetas de los flechas navales por todo el Carnaval. Y venían ellos formados y desfilando y tocando. Y después hacían un descanso en la esquinita del Loato. Allí lo veía a ellos que rompía filas. Ya que te emocionaba a ti eso. Hombre, yo es que lo seguía. Yo es que me ponía hasta firme. Y después ya ellos, de allí del Loato, ya por toda la calle nada más, ya ellos formaban hasta donde tuvieran que ir. Si iba al Santo Entierro, iba a la Esperanza, donde tuviera que ir. José, ¿y cómo es que tú no te metiste a flecha naval también? Tú que, hombre, tu madre había sido madrina. Claro, pero fue la casualidad que ni mis tíos siquiera. ¿Y eso por qué? Porque no lo sé yo por qué ellos no cuadraron de que se metieran, o no estarían necesitados, no les gustaba esa vida, y como ellos podían trabajar de marinero, de redero, pues no se metieron allí. Es que el tema de los flechas... ¿Había que pasar un examen o algo para entrar? No había que pasar nada, Pepe. Tú ibas interno, allí pues era un colegio que en verdad lo que hacía pues enseñar y coger. Pero alguien te tendría que meter allí, ¿no, Manolo? Hombre, pues allí tú llegabas, hablabas, te cogías los medios, y después llegaba tú y le preguntabas, por ejemplo, a don Francisco Colón Delgado, que era teniente de navío, era comandante o teniente de navío, y entonces pues tú hacías las gestiones como el que se hace hoy igualmente. Igual, porque como esto nació en el Picasso, porque el Picasso es donde vino después los flechas navales para abajo, porque en el Picasso fuera los colegios de los niños que todos los huérfanos del mar. Los huérfanos del mar, pero de toda España. Sí. Después te voy como Cartagena y todos los tíos de Puerto Mala, Baleares, Mallorca y todo el tema ese. Pues entonces pues ahí salía, y ahí es donde después, por eso los flechas navales cuando se hizo abajo venía ya del Picasso hacia abajo de Guía, y del Picasso abajo de Guía pues se hizo, tú sabes,
se vino un José Parejo del Ojo, que hace poco, para descanse, que murió, pues estaba allí cuando estaba de conceje, como también estaba un gran señor, muy serio, muy respetuoso, muy formal, y como era el colegio que de la Marina, que era el Picasso, pues estaba también José Villegas Bernal, que le decían más conocido por el Paito, ¿entiendes? Que hoy es de Jesús Villegas y de Miguel Rabello, el suegro de Miguel Rabello de la época, total, de Maribel, y total que... Y entonces pues vino y entonces Parejo fue el que se hizo cargo de nosotros y de llevar la responsabilidad de la banda. Y él fue el que se estaba siempre entregado ante nosotros. Y al llegar pues del Picasso, pues entonces por eso fue antes los Fresas Navales allí y después fue destinado después, y eso en bajo de guía. Y ahí donde estaba pues todo lo eso, que dijere, pues te digo, todos los señores militares en su categoría que tenía. ¿Pero que te acuerdas tú de memoria de todo Yo tengo eso? todo grabado aquí, Pepe. Yo tenía el primer comandante, que era teniente de navío, capitán de fragata, pues te retiran con una graduación más. Entonces pues tú coges y se llamaba don Francisco Colón Delgado, que era el primer comandante. El segundo era subteniente don Juan Antonio González Coca. El tercero era un brigada, don Manuel Regula Pérez, hermano de que estaba de Gagor, que estaba en la fiscalía de aquella época en los ayuntamientos. Entonces después tenía el tercero don José Sala Sabina, que aquí está Rosa, muy guapa, y don José Sala Sabina, este fue también mi sargento, una buena persona, un señor muy respetado, vivía en Avenida de las Piletas, ahí, y tú sabes, pues, y eran señores. Después tenía tú, que era el conceje, que era José Parejo del Ojo, a los profesores era don Juan Antonio, era don Juan Marmolejo, don Manuel Reula, don Enrique Ramos, que era el que daba la clase de Morse, y tú sabes, después había musos militares que se hacía de militares, después de estar con los Fresas Navales, pues cogía tú y de ahí salían para graduaciones. Pues tú tienes aquí un capitán de corbeta como el señor Caputo, Romero Caputo, y después tenía tú también otro que se hizo, que fue como José Pepe Guardiola, el hermano que era su hermano Herculín, te decía el famoso Culín. Después tenía Manuel Díaz Villalá, también fue también militar, todos viviendo de los estudios de aquella época, Claro, de esos colegios, ¿entiendes? Y había una porción de señores que era horroroso, empezó a aumentarte y me quedo solo. Bueno, y Manolo, ¿y cómo fundas tú el tema de la banda de música? ¿Eso qué relación tuvo con los Flechas Navales? ¿Tuvo alguna o fue una cosa que te sobrevino a ti ya con el paso de los años? No, por eso... los Flechas Navales, pues allí estaba la banda. Pero esa banda no tenía nada que ver con la tuya. Ahí está, pero de ahí me salió la afición. Claro, ahí dentro del gusanillo. De ahí donde me salió ¿Tú al principio qué instrumento es el que tocabas? Yo tambor. Empezaste con el tambor. También tambor, y después me llevé 18 años, como se le dice, cabo de tambor, que es el que va redoblando. Y me llevé 18 años tocando. Y de los 18 años, porque yo veía, porque algunos me decían a mí, que cuando me iba a jubilar, que para arriba, que para abajo, me lo decía uno, era Eduardo García Hermoso, el de los muebles. Después lo cogía yo y le decía, bueno, si tú dices que yo me jubile, ¿tú qué haces detrás mía de una esquina a otra? Claro. Dice, porque me gusta escucharte y verte. Claro. Y me entraba calambre en los dedos y en las manos. Claro. Yo tenía 18 o 20 cambios de rufe, ideados por mí, porque todo el mundo puede idear, rufar y llevar compás, siempre llevando el compás del paso de los costaleros y de la propia banda, nunca te equivocas. Claro. Ahora se equivoca un tío, hay un fallo. Se equivoca un cabo tambor, sigue tú la rutina y sigue para adelante. Y ese es uno de ellos era yo, cuando venían las mayores de Francia. Esa muchacha tan hermosa, tan bonita de aquella época. Y se iba la gente corriendo de San Lucas para Jerez para verla, Pepe. Ajá. Y yo era también uno de ellos, que no me podía escapar.
Esto se ve en eso. Sigue, que yo estoy atrás para esto. Y bueno, y estamos entonces como Cabo de Tambor, que era, digamos, una figura dentro de la banda muy importante porque es el que marcaba el ritmo y el que redoblaba. Y además con eso, digamos, Y marcaba el paso. esas variaciones que tenía. Hay que marcar paso. Claro. Ahí dice que hay una Pero foto tú tuya, después ¿no? ya con el tiempo, Manolo, sí. deja el tambor y te dedica a la corneta. ¿Cómo? ¿Tú siempre estuviste con el tambor o te pasaste a algún instrumento de viento posteriormente? Yo ninguno, que me llevé Pepe a hacerme más responsable. Sí. Porque yo después que salí de allí, pues yo lo que hice ya, como yo estuve con Mateo, por lo que conté antes, por la Vespa que nos tocó a nosotros, el cuadro es Nazareno, que se valoró en 18.000 pesetas, pusimos 1.500 pesetas cada uno, total entre 7, que es lo que, yo no sé, tú lo has recogido, que lo repetimos, Sí, sí. ¿no? Que fue el único que quedó vivo si yo, y entonces pues bueno, pues yo empecé con Manuel Mateo Garrán, para descanse, y empecé con esos señores restantes, y ahí empezamos pues, a hacer la banda. Entonces la banda iba a las marismas, iba a la colonia, salía del Cortijo, ahí al lado de Madre de Dios, el bar del Cortijo. Entonces en aquella época las mujeres... De Galo, que yo era de Galo. De Galo. Y eso es. ponía allí un menudo. Ahí está, y no me estoy el cazón con tomate. Con mi Carne padre. con tomate. Y entonces, pues tú sabes, y de allí pues ya fui siendo, se fue Mateo, después de irse Mateo, pues ya me quedé yo. Me lo dejó con 24, yo lo he puesto hasta con 120, transformado en 2, la llegué a poner, porque de ahí salía un señor Juan Bazán, más conocido por el Bolli, y entonces pues a él sacaba la del Picasso y hacía con su novia en aquel entonces. Su señora ya era, pues, entonces sacaba, hizo una banda perteneciendo y en conjunto con nosotros, pues, y sacaba el cuadro la Niña María de la Huerta Grande. Manolo, y es verdad que a ti más de una vez te costó incluso hasta dinero tener la banda, porque os metíais en hacer muchos tipos en este caso de beneficio para casi todo el mundo, porque yo recuerdo que todo el que se acercaba por allí para verte y a lo mejor necesitaba que la banda de música pudiera tocar, lo hacíais de forma totalmente altruista. Pepe, la banda mía ha tenido todos sus problemas, comentarios, buenos, malos, y entonces pues empezamos de la nada, yo me hice cargo, yo he dado dinero, me ha costado el dinero. Eso te Sí, estaba preguntando. me ha costado el dinero, no he tenido ayuda de nadie, Claro. excepto 2.000 euros, una vez que se repartió 12.000 euros y no se llegó a coger, que me tardé 5 años en cogerlo con el tema de lo político, de los temas esos. Yo al usado he estado contento porque eso es lo que me ha gustado, pero por ayuda no. Y por ayudarle a todo el mundo como lo he ayudado. Y todo el que me ha pedido y ha sido posible de hacerlo, yo le he ayudado. Los míos, porque de Cáritas es lo más que más contento he tenido y he estado yo siempre. Porque hemos buscado con mi gente y con mi banda, le hemos buscado muchos años. Y 63 años, yo como director musical de una agrupación, sin ayuda de nadie. Y sin ayudarme nadie, no hay nadie en Andalucía que le haga eso, porque yo a Manuel Marí, el director de la agrupación musical de Arajá, yo le entregué el cuadro a Nuestra Señora de la Caridad, un señor que no hablaba con nadie, allí habíamos 500 músicos, allí estaba Juan Ramírez Telle, que era el director musical de Nuestra Señora de los Reyes, y entonces no se creía nadie que yo llevaba más años siendo más joven que este señor, que a los 6-7 meses el cuadro fue bendecido y todo, murió el hombre. Y siempre lo que hemos hecho es ayudarle a todos, hemos ayudado, hemos quitado de la calle y yo siempre peleando con los míos porque hiciera un comité, Pepe. Pero porque Manolo, perdona, ¿cuántas horas de ensayo, no? Eso no cuesta trabajo, eso no ensayo, ni el trabajo, ni los ensayos, ni nada, porque 63 años pesa mucho.
Claro, pero que tiene que dedicar mucho tiempo. Sí, ¿no? mucho Después de tiempo. tu trabajo pero, también, ¿no? pero es lo que te gusta. Hombre, claro. Lo que no... es que no me gusta. Lo que no te gusta es... vamos a ver. Aquí se hace porque a mí me ha gustado. Hombre, claro. Y yo he llegado a lo que nunca creía que yo iba a llegar. Claro, está Donde yo he satisfecho. conocido a tantísima gente. Donde yo he quitado a tanta gente de la calle. Claro. Donde eso, todo lo que he sentido. Lo que no te duele, porque a mí el tema de la ayuda que yo he tenido ha sido, Pepe, el homenaje que me han hecho, que ha sido uno solo. Pues me la ha hecho, que yo lo digo muchas veces, se volcó y agradecido todavía. Ahí está. ¿Qué año? En el 2015. En el 2015, que ahí han de estar, lo hice en La Vitoria y me ofrecieron lo que era el local de la Vitoria. Y allí pues se volcaron todos esos señores que estuvieron allí. Pero claro, y yo cuando digo me lo hizo uno que no hablaba, dice, oye, ¿esto cómo es? No hablaba, hombre, porque el tío era mudo. Claro. Y ese homenaje pues fue agradecido, porque en ese homenaje lo que más me acuerdo y más lo siento, y fue cuando mi hijo estaba con cáncer y se coló allí, raspado, y empezó a tocar allí lo que era la saeta. Que ahí te tengo nombrado a ti, a la Nina Pérez Márquez, a Tele Sanlúcar, que era antes de C, porque yo me he criado y he nacido con todos ellos, con el Cookie y toda esta gente, ahí contigo. Y ahí te tengo el agradecimiento, ahí está, hay que te lo voy a enseñar después, el agradecimiento a ustedes que se volcaron también. Pero yo no pido nada, lo que es, que sí, que yo iba a escribir, Pepe, un libro. Me iban a ayudar para escribir el libro de mis memorias. Pero en este libro no llegué a hacerlo porque me cogió el día, en el año 2012, a las 2 menos cuarto de la madrugada, viniendo yo de la Virgen del Carmen ¿De Bajo de Guía o de González? de la colonia, que no me emociona, yo no me emociono ni quiero. Bueno. Y entonces, pues venía entonces al entrar aquí en el campo mío donde estamos ahora, pues me cogió un cose. Y lo que más, y entonces yo ahí fue cuando ya no pude escribir ese libro, esas memorias. Me iban a ayudar algunas hermandades, otras, total, todos se olvidaron también de la parte de la ayuda. Y después de que se hizo, ya yo no escribí el libro, y ese libro y esa memoria. Y encima me lo editaba y me lo escribía el señor, un señor, que es el que le escribía al rey Juan Carlos, a nuestro rey Mazote. Sí, porque es mejor que hubiera sido mejor Mazote que Mariquita. Bueno. Entonces, él fue el que me lo iba a editar, y hoy se lo edita a Juan Carlos, al príncipe, al rey, No al príncipe, al rey actual. al rey actual que tenemos, Felipe VI. Felipe VI. Y también me lo iba a editar, y por una cosa por otra ya me fui, estuve aquí, me respaldé, ya entró el tema de mi hija, el tema del otro, y se alargó la cosa que no llegué a escribirlo, Pepe, pero tenía historia para escribirlo. Bueno, todavía tienes mucha vida por delante, La Manolo. memoria tengo, que todos los días le pido yo a Dios, le doy gracias por la memoria. Viva, ¿eh? Que es lo más Sí, importante. sí, la tengo sin libro. Yo Memoria viva. te estoy contando todo sin Claro. texto papel ninguno. y sin nada. Yo me subía en una atriz y me decía el Que no cura, necesitaba papel ni nada. o me decía mi amigo Miguel Ángel San Bruno Cerdán, que decía, cuando llegaba me controlaba el gasó hasta tiempo. Y le decía a don Juan Jacinto Celio Castillo Espinoza, le decía, porque Celio no le dice mucha gente, ese señor estaba hoy en la plaza, en España allí, estaba en la Moza de Sacrificio en Jerez, que estaba en San Lucas. Sí. Y le decía yo que yo Jacle, y le decía a Miguel Ángel San Bruno, hay que ver el gasó que se ha cargado 35 minutos. Hay que pararlo. Y a don Luis Núñez Rodríguez, pues igual, yo estaba con las piernas ya cojeando y no podía, y yo le decía a don Luis, con cerca de 90 años, le decía, ¿cómo voy a hacer yo a don Luis subir arriba? Claro. Y lo hice hasta llorar, y subió todos los escalones de la caridad embalados. Y tú sabes, Pepe, es que la historia mía es muy larga, porque lo he vivido en todos los detalles, en todos los puntos, en todos los sitios. No tenemos tiempo ni siquiera para
Por eso hay sarto y... Bueno, no pasa nada. ¿Pero qué edad tiene, Manolo? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 78 años, Pues fíjate. más edad que cuerpo. Claro que sí, pero lo bien que está, señor. Vamos a tener que venir otro día por aquí porque ya el tiempo se nos ha ido más, más que Mira, suficientemente. Le voy a comentar una anécdota de José Sala y de Rosita. Yo iba a la casa de esta gente porque éramos amigas de mi madre, cuando vivían las Siete Revueltas, antes de irse a la de la playa. Pues allí iba yo de chiquillo. Muy buena gente. ¿Sabe qué me pasó? Él se acordará. Yo, como iba a comer a mi hijita, por los desperdicios para los cocinos, por toda la casa y todo, yo me había enterado que venía un tal Henry que pasaba con un cable de la jaula donde está el Guadalquivir, con una bicicleta, con una vara. En la vara, lo que hacía es ¿Eh? lo de la gente del circo. Bueno, ¿y qué te crees que hice yo? Mi madre no me llevaba y yo tenía 4 o 5 años y me escapé Esto fue en la cartada. en la casa y me fui yo a ver aquello. Y todo el mundo buscándome por los tollos, por los navazos, que yo me había jugado. Esto puede Y hacer entonces... 60 años o menos, o 50 y tal. Más, si yo claro. tenía 4 o 5. Y entonces Ah, Rosita fue la que me cogió a mí allí en la calzada. Te cogió por una oreja. Y dice, ¿qué haces tú por aquí? Muy buena mujer. Y entonces, muy buena, y era más guapísima, ¿eh? muy buena mujer. Sí. Con que este recuerdo tengo yo también de esta Pues familia nada. que éramos amigos de mis padres. Pues nos vamos a tener que despedir ya porque nos hemos pasado del tiempo. Estábamos escuchando atentamente a nuestro amigo Manolo, Yo ya Javier que hizo que el reloj se ha parado, ¿eh? que se ha parado, ¿no? Pues nada, Manolo, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos No, aquí en tu que casa. quiera. Nos alegramos mucho de que vaya la cosa mejor, de salud me refiero. Ya. Yo lo veo con mejor aspecto a Manolo que lo hemos visto Mira, últimamente, o sea que va mejorando. tremendo. Las piernas lo que tienen un poco que cerrar, pero eso se va a arreglar. De cintura para abajo estamos fatal, ¿no, Manolo? Uf. No, cintura no, las piernas nada más. Pepe, aclara las cosas que Que después se confunde. yo quisiera, Broma aparte. quisiera dar una recordatoria porque, y a los que vea esto, que no se hace esto más a la línea, más detrás, una con la otra, Ni la organizado. historia, ni organizado, Porque porque verdaderamente necesitaría mucho tiempo. Yo se lo decía a la TDC siempre, se lo decía a Lázaro Fasco, Fasco también se lo decía, se lo decía a todas las... Pero claro, Javier Ibáñez, me acuerdo que le decía a mi amigo y a mi hermano o a mi hijo, que fue el Sipi, también se murió, como hubiera sido 2 hijos, y también me decía, y decía Esperanza Gutiérrez, y allí haciendo en la parroquia Lao, y decía que yo, llévatelo ya, y decía el Que no Sipi, el termina. pobrecito de la gloria, échalo tú, para que la traigo, no entretenga más. ahora te aguanta. Y yo quisiera dedicarle Este esta, ratito que estamos aquí. este rato que hemos estado y fin, y de informar a algunos. Bueno, voy a informarlos del túnel que no lo sabe nadie, es quieto. El túnel de los Fresas Navales, que de ahí ha salido esta entrevista. El túnel de los Fresas Navales era un túnel que había por debajo y según la marea, y ahí pasaban los barcos chicos, lanzas, y salía al muelle antiguo de cemento que había, El muelle de Lazo. el muelle Olazo, ¿no? Sí. Entonces, en aquel entonces, Pericase, nosotros entrábamos y se cerró en aquel entonces con las mareas, con el tiempo, con la historia, Sí, sí. pues hubo sitios y el túnel ese se cerró. Y eso servía porque los Fresas Navales más de 60 alumnos no ha tenido, Claro. de 60 para abajo, 40 para arriba. Sí, sí, sí. Entonces allí nosotros teníamos las taquillas y las taquillas donde metíamos la comida, las 4 cosillas. Y nuestras madres, o como la mía, nos traía algo que era de aceite, algo pringoso, pescado, algo así. Pues lo metíamos abajo para que no nos quitaran nosotros un tal Rufo, más Rufo de Jerez o fuguetero arrozo, pues llegaba y nos quitaba, nosotros metíamos y mansábamos nosotros lo que era el corzón y la sábana por debajo. Entonces, pues cuando llegábamos por la mañana decía que lo habíamos nosotros de su pipí o lo habíamos meado. Claro. Y todos nos mandamos al castillo con la escosoneta para arriba, para eso. Y ahí es donde nosotros tocábamos, y ahí estaba, en ese túnel, también estaban las sillas, las camas de litera, y ahí donde dormíamos, y ahí donde se tocaba la liadra, y ahí donde se llegaba, y de ahí salíamos para arriba. Y ahora, para terminar, yo quería dedicarle esto, pues se lo quiero dedicar a
también como fue un hijo mío, que era a Sipi. Sipi era uno que tocaba el tambor gordo, tenía 32 años conmigo, que murió con 44 años. También se los quiero dedicar al Adrián. Adrián a un chaval que se murió de la banda con 15 años. Y entonces, pues, y allí lo tengo yo en la foto allí arriba con toda la familia. Y ahí también, ¿no? Mira, máquina. Bueno. Sí, ahora lo Y entonces, tú sabes, cuando llegaba, pues también se los quiero dedicar al Sabá. Y después se los quiero dedicar también a Robles, que está todo juntito. Y como no, a mi hijo. Que este homenaje va todo por el Portocello. Claro, y por mi hijo. Que nos estará viendo seguro. Que nos estará viendo Y además vamos Galleta. a poner, el Bienve nos va a buscar y el Tequi alguna imagen Historia. que se vea la banda tocando. Y a Javier Ibáñez, aunque yo me peleaba mucho con él, que para descanse, pero fue el último reportaje y el último paseo que hicieron los dos con el Sarré, con mi hijo, que fueron a contarse los dos su historia, como me estáis preguntando, en trozos. Y yo se lo quiero dedicar a ellos y a que en el mundo seamos mejor. Por supuesto que sí. Pues nada, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Manolo, nuestro compañero Maki al teléfono, en la cámara, y Bienve allí, como siempre, también en la parte de postproducción. Hasta aquí nuestros momentos Pericache de hoy. Gracias y hasta la semana que viene. Igualmente.
Se han unido, ellos se han hecho tan grandes en ellos mismos en un bloque solo, donde tengo que estar, darle las gracias y pedirle y agradecerle de que esto se continúe, de que esto no se pierda. No se iba a perder, eso lo garantizo yo a ustedes. Pero sí que me halaga y no tengo palabras porque estoy ahora mismo que no quepo en mi cuerpo por la satisfacción tan grande que tengo. Pues bien por estas hermandades, bien por San Lucas y bien por todos nosotros. Le damos las gracias a toda la corporación del ayuntamiento y a este señor que es el orgullo más grande para él, que de niño volvemos a ser niño otra vez. Yo bien, yo parece que estoy un poquillo contento, ¿sabes?